Hola a todos, mi nombre es Nayayak y voy a seguir expandiendo información que ya compartí en el video anterior donde expliqué cómo se dio el origen de la existencia y el origen de Dios. Y hoy quiero expandir esto de chispa divina o Big Bang. Durante mucho tiempo convivieron en la humanidad dos teorías acerca de cómo se creó la vida aquí en la humanidad. Y entonces estaban los religiosos que hablaban de la chispa divina, la chispa de Dios, y por otro lado estaba la ciencia que hablaba de un Big Bang, como un evento científico que tiene su base justamente en ciencia. Bueno, ahora voy a compartir entonces esta unión de estas dos miradas, ¿sí? Toda la información que se va a abrir va a desmitificar muchas cosas que hemos aprendido y ya no va a haber cuentos para niños, porque toda la información fue brindada por seres de luz en templo humano como cuentos para niños, porque no teníamos la conciencia en ese momento para comprender realmente esta información como adultos, porque básicamente somos los niños del universo. Entonces, voy a volver a la imagen que había compartido en el video anterior para mostrar esto de la chispa divina, a qué se refiere, o el Big Bang. Como había comentado, bueno, de este vacío, como una ley universal, es que todo toma información, o sea, toma energía, gesta energía y después se expande esa energía o esa información. Cuando se forma el átomo, hay un momento en que este átomo, estos átomos que eran infinitos, empiezan a tomar información. Hacen el mismo proceso que ya expliqué. Toman información, es decir, absorben energía, hasta que llega un punto que esa energía absorbida es de tal magnitud que esto produce una emisión de luz visible, ¿sí?, a través de los átomos. Esa emisión de luz visible es una gran explosión llamada Big Bang por la ciencia y es la chispa, ¿sí?, porque es como una gran chispa que se da en un ambiente vibracional que era totalmente oscuridad y de pronto se hizo la luz, ¿sí? Se hizo la luz porque la concentración de luz por la absorción de esa luz en el átomo fue de tal magnitud y estaba concentrada en el núcleo del átomo que llegó un momento que esa luz necesitaba salir y es cuando se produce el Big Bang o la chispa divina y es cuando se hizo la luz, ¿sí? Se lo conoce como se hizo la luz, se refiere a ese evento. A partir de ahí, entonces, bueno, ahí es cuando todo empieza a seguir evolucionando, ¿sí? Y otra cosa que también me había olvidado de contar es cuando se crea este ser Dios codificado. Ser significa, digamos, empezamos de atrás para adelante. La R de realidad, la E de existencia y la S de infinito, perdón. No, infinito, es como un infinito la S, ¿sí?, que está un poco cortado, pero esa es la codificación de ser. Y lo que significa ser entonces es realidad de existencia infinita. Como este primer ser, Dios, se creó y hubo todo un proceso para llegar a ser ese ser que existe como un ser vivo, las células, como tienen conciencia, aprendieron
ese proceso. Aprendieron cómo crear un ser, ¿sí? Y todo tiende a expandirse cada vez más y a reproducirse, así como los humanos, como yo expliqué en el video 1 de la plataforma 2, cómo se creó la humanidad, donde la célula fue dividiéndose, fue aprendiendo cómo crear un ser humano. Bueno, lo mismo pasa en Dios. O sea, todo lo que ocurre aquí en el planeta, en la humanidad, es una réplica de todo lo que ocurre a nivel universo. Solamente que a distinta escala. A nivel humano es la mínima escala, por eso somos la mínima expresión de Dios. Dios se originó como un ser carbón, ¿sí? Que es la etapa evolutiva en la que estamos ahora los humanos. O sea, somos el origen de Dios. Dios, por eso se dice que somos a imagen y semejanza de Dios, solamente que en distinta etapa evolutiva. Entonces, Dios se originó como un ser carbón, una mezcla de elementos, carbono, oxígeno, hidrógeno y otros elementos, pero principalmente carbono y oxígeno. Entonces el carbono mezclado con el oxígeno da el dióxido de carbono. O sea, Dios codificado es diox, significa dióxido de carbono. Entonces, Dios es un mega macroambiente cuyo origen fueron elementos, principalmente carbono y oxígeno. Y esa es la codificación de Dios o Diox.